tardes, bendiciones. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me dan de poderme dirigir a esta tan honorable audiencia que le gusta ser alimentada por la palabra de Dios, que quiere crecer, que quiere acercarse más al Señor, porque a través del conocimiento de su palabra nosotros nos acercamos, lo conocemos, sabemos cómo Él actúa, cómo Él obra. Bueno, en esta tarde vamos a hacer una meditación sobre una oración que hizo un personaje muy importante de la palabra de Dios. Es una oración del rey David que está en Proverbios 37. Dice así: solo 2 cosas te pido, Señor. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira, y no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir: ¿quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Bueno, esta porción es muy interesante, enriquece nuestro conocimiento y nos hace notar algunas cosas muy importantes, muy básicas de un gran personaje, del segundo rey de Israel. Diríamos que el primer rey que hizo la voluntad de Dios. Recordemos que Saúl fue el primer rey, pero desobedeció y entró en confusión y no fue aprobado por el Padre. Por eso fue que David fue ungido desde los 15 años, se cree, y llegó a reinar a los 30. O sea, fue muy procesado. Saúl no. Saúl fue escogido por ser el más alto, por ser el mejor de su tribu. Y como no pasó proceso, no pudo con la prueba. Así que los procesos son buenos, son importantes y son armas, ayudas para nuestro crecimiento. Así que David pasó mucho proceso de humillación, proceso desde antes de nacer. ¿Sabía usted que la palabra de Dios dice que nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo? Pero también dice que hay una guerra de los espíritus cuando una persona con ese destino, con ese llamado, viene a este mundo. El enemigo se opone de manera muy, muy terrible y busca todas las formas de detenerlo, de muchas formas. Bueno, dicen las personas muy estudiosas que David no era hermano de sus 7 hermanos, que era la familia de Isaí, su padre. Dice que David fue último de sus hijos. Se cree que él no fue hijo de la mamá de sus hijos, imagínense. Un gran problema para él, una gran lucha. Y por eso dice que él estaba de los que cuidaban las ovejas. Para el israelita, algo muy, muy denigrante, ¿no? Porque en ese tiempo, pues a pesar que Israel toda la vida ha estado en guerra. Entonces ser guerrero era un honor, era algo distintivo para las personas, no cualquiera era un guerrero. Por eso David no tenía talla de guerrero, no fue entrenado para la guerra, pero para la guerra natural.
él fue entrenado en la adoración para la guerra espiritual. Cosas que su padre y sus hermanos no sabían, pero que Dios lo miraba desde el cielo, porque delante de él todos estamos desnudos, todo está descubierto, y se agradó de David y lo escogió como el sucesor de Saúl. Y comenzó, como se dice, el gran proceso. Otro proceso. ¿Sabía usted que nosotros vamos de proceso en proceso? Así que en la vida no podemos decir, ay, por favor, Señor, quítame este proceso. Ya déjame tranquilo. No, porque después de ese proceso vendrá otro. Y después vendrá otro. Porque tenemos que ir ascendiendo. Como dice la palabra, ir de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Y eso pasaba con David. Me imagino que cuando escribió, no sé si fue David, creo que fue David, o Salomón su hijo, que también es el proverbista, escribió esta parte, este salmo, ¿no? Que dice, me dijo, solo 2 cosas te pido, Señor. Sabíamos que si fue Salomón, él ya lo tuvo todo. Él económicamente tuvo todo. Dice la palabra en Eclesiastés que él nada se quedó sin que lo experimente. Tuvo mujeres, tuvo caballos, tuvo haciendas, tuvo riqueza, tuvo de todo. Pero él mismo, al final, en el libro de Eclesiastés, dice que él llegó a entender que todas las cosas de este mundo solo traen aflicción de espíritu y que no tienen ningún valor cuando la persona ya está mayor, cuando ya tiene que depender de otros. Eso se pasó, como dice la palabra, ¿no? La palabra dice que somos como la flor del campo, que somos como la nieblina, estamos y ya después no estamos. Entonces dice que, no sé si es David o es Salomón, que le dijo 2 cosas te pido. ¿Y cuáles eran esas 2 cosas? Le dijo, solo 2 cosas te pido, Señor. No me las niegues antes que muera. Entonces me imagino que él estaba ya en una edad avanzada de su vida, ¿no? ¿Sabe usted que cuando uno está ya dándose cuenta que Dios le dio un buen tiempo de vida, ya como que comienza a evaluar qué he hecho, qué tengo y qué quiero? Entonces aquí parece que eso estaba pasando, ¿no? Dice, y no me niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. La falsedad y la mentira. Sabía que falsedad parece que es algo muy pequeño, muy insignificante. Y no es así. La falsedad delante de Dios es algo tan grave, ¿no? ¿Cómo nos aleja de Él? Porque Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, sus características son de integridad, entonces de justicia. Entonces ellos no pueden tratar con el desleal, no pueden tratar con el falso. Por eso decía la persona que oraba, aparta de mí, aleja de mí la falsedad y la mentira. ¿Por qué? Porque la falsedad y la mentira van de la mano. Para disimular, yo debo mentir. Para decir, no es así. Esto pasó de esta manera. Para mantener una mentira, una falsedad, hay que pecar 2 veces, falsedad y mentira. ¿Qué más dice? Y porque también él sabía la palabra, ¿no? Dice, la falsedad y la mentira
nos dice que la mentira, ¿de dónde viene? Del diablo. Juan 8, 44 y 45 lo dice así. Entonces, como no solo lo dice en Juan, lo dice también en el Antiguo Testamento. Entonces, la persona que escribía esto decía, no, yo no quiero ser hijo del diablo, porque así dice la palabra, y vamos a leerlo para que usted vea que no estamos inventando nada. 8:44, ¿no? Dice así. A ver, vamos a ver, 44. A ver. Ya. Desde el 42. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ahí está el motivo. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es mentiroso. Él es el padre de la mentira, y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me cree. Por esa causa, Señor, aleja de mí la falsedad y la mentira. No quiero ser hijo del diablo. No quiero ser considerado que mi padre sea el diablo. O sea, la mentira es algo muy, muy, muy desagradable ante los ojos de Dios. También le dice, no me des pobreza ni riqueza. Si fue Salomón, él experimentó los dos lados. ¿Por qué? Porque la pobreza es una maldición. Porque la pobreza no está en los planes de Dios para su vida, para nuestra vida, para su pueblo. La pobreza viene por causa humana. Maldición generacional, ser mal administrador, no ser una persona que sabe manejar sus finanzas, se endeuda, ser garante de personas que usted, aunque las conozca y no son leales, son falsos, al final a usted le toca pagar. Entonces, esas cosas son las que nos hacen caer en pobreza. Y vamos a leerlo en Proverbios 13:4. Aquí mismo, este mismo libro está dándonos la respuesta, ¿no? Proverbios 13:4, que dice, vamos, ya lo encontramos, ya llegamos a Proverbios 13:4. Dice así, el perezoso ambiciona y nada consigue. O sea, la pobreza tiene que ver mucho con la pereza. Una persona que no es diligente. Y aquí está la respuesta. El diligente ve cumplidos sus deseos. ¿Quién es un diligente? Es una persona que persevera, que insiste, que si perdió una vez, vuelve a la segunda, y si perdió la segunda, vuelve a la tercera, y si perdió la tercera, vuelve a la cuarta, pero no se rinde. El perezoso es, no, ya no voy a estar esforzándome, ya no. Entonces, esta persona llama a la pobreza. ¿Qué más dice la palabra?
Otra causa porque nosotros somos pobres está en el mismo Proverbios 13. Vamos a ver, Proverbios 13, versículo 23. Dice así: en el campo del pobre hay abundante comida, pero ésta se pierde donde hay injusticia. O sea, hay gente que tiene mucha comida, pero no se da cuenta y se pierde, dice, porque hay injusticia. ¿Por qué la injusticia? Porque no le gusta pagar las deudas, porque se endeuda más de lo que gana, porque quiere tener las cosas que están en última moda, no importa el costo, pero no me quiero, porque usted sabía que en el mundo hay una competencia. ¿Sabe cuál es la competencia? ¿Cuál tiene más? ¿Y quién tiene mejor? Pero nosotros sabemos que en Cristo no es así. Yo personalmente digo, lo que dice la palabra, si tengo a Cristo, tengo todo. Y sin Cristo no tengo nada. En Cristo yo consigo porque Él es mi proveedor, Él es mi médico, Él es mi abogado, Él es mi todo. Entonces, ¿para qué me preocupo? No estoy desesperada, ni me preocupa eso de que mi vecina tenga una cosa mejor que la mía. No, esas cosas ya murieron para uno. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Entonces, dice, y también dice la injusticia. Como dije, no pagar lo que se debe. Y vamos a terminar con Proverbios 30 mismo, que también nos habla, versículo 25. Dice así: porque viene la pobreza, porque la pobreza es una maldición. Las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. ¿Qué lección nos dan las hormigas? A pesar que son tan pequeñitas, tan diminutas, tan insignificantes, son muy sabias. Trabajan cuando pueden trabajar. Para que el verano, que no pueden, tienen guardado. Ese se llama la persona ahorrativa. La persona que tiene siempre, tiene algo guardado, dice, por si acaso. Por si acaso me enferme, por si acaso pase algo en mi familia. Y la palabra nos enseña que la hormiga nos da una lección de vida. Ellas son trabajadoras y almacenan su comida para el verano. En el verano están tranquilas, no tienen que ver si llueve, no llueve, no, ellas tienen su comida lista. Así es el que ahorra. Esa es la causa de la maldición de la pobreza, una de las causas, porque hay un montón de causas. Y cuando dice también, dice, no me des tampoco riqueza. ¿Ya? Dice, ¿por qué no quiero riqueza? ¿Ya? Dice, no me des riqueza, sino el pan de cada día. ¿Sabe usted que la riqueza corrompe? La riqueza lo hace insensible al que no tiene. Porque como somos seres humanos, somos tan propensos a creernos que somos mejores que los otros, más trabajadores, más inteligentes, y que yo tengo porque me lo merezco. Este no tiene por vago y sinvergüenza. Y comenzamos a hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene bienes materiales, el mundo lo sigue. Ahora más que nunca. Vean la propaganda, vean su teléfono, vean en el televisor. Cada día hay ofertas. Que compre lo de aquí, que está barato, que está con el 50%, que endeúdese por acá, que hay préstamos instantáneos, rápidos. Los llaman por último los bancos. Que usted, por ser buen cliente,
¿no? Y no es verdad. Yo, por ejemplo, a mí me llamaron de Banco Guayaquil, que por ser buena clienta tenía acceso a un préstamo de $10,000. Digo, pero ¿por qué mienten ustedes? Yo no tengo cuenta en el Banco de Guayaquil. Nunca voy por el Banco Guayaquil. ¿Cómo así sabe usted de que yo soy buen cliente? Esa es la mentira. Ese es el enganche. Para tenerlo, esclavo. Las tarjetitas de crédito también aparentemente nos dan poder, nos dan riqueza, pero una riqueza falsa. Una riqueza que no es regalada, que al final la pagamos y la pagamos bien, porque el banco no pierde. Él da su plata y cobra un buen interés. Y porque la riqueza nos hace alejarnos de Dios, porque creemos que ya lo tenemos todo y que no necesitamos ya de nadie, que somos los super dotados. Y qué tremendo. ¿Sabía usted que tanto la pobreza como la riqueza son pruebas? Porque Dios quiere probar nuestro corazón. Cuando no tenemos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Queja? ¿Envidia? ¿Celo? Y cuando tenemos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Orgullo? ¿Le damos lugar a la avaricia? Queremos más. Comenzamos con una sed, un hambre de tener y tener y tener, y eso es tan peligroso. Por eso esta oración es tan linda. No me des ni pobreza ni riqueza. ¿Qué pedía? Dice, sino dame el pan de cada día. ¿Sabía usted que ser próspero no es una persona adinerada? Ser próspero es una persona que cuando hay la necesidad, usted tiene cómo afrontarla. No tiene que angustiarse, no. Usted ha sembrado en el reino y el Señor nunca se olvida de eso y Él provee para nuestras necesidades. Por eso decía este rey, no me des ni pobreza ni riqueza, sino el pan de cada día. ¿Por qué? Porque teniendo mucho, podía desconocerte. Es verdad. Mi brazo, mi inteligencia, mi perseverancia, mi dedicación, eso me ha hecho tener las cosas a mí. Y nos olvidamos que el que nos dio la inteligencia, que el que nos dio la fuerza, que el que nos dio la sabiduría, que el que nos dio la idea, es el Padre eterno. Es Él. Y nos comenzamos a creer nosotros que somos nosotros. Empezamos a abrir las puertas al orgullo, a la altivez. Ya nos sentimos mejor que todos. Por eso tenemos que ser muy prudentes, ¿no? Y podríamos decir, desconocer al Señor y decir, ¿quién es el Señor? Yo he escuchado con mucho dolor a gente que ha dicho, y también le he visto caer, lo que yo tengo, yo me lo gané. Me costó sudor, me costó trabajo. ¿Yo por qué se lo voy a dar a fulano? ¿Por qué voy a dar una ofrenda? ¿Por qué? Eso me costó a mí. Mi dinero, mi plata, mi carro, mi casa. Cuando yo escucho algo de eso me da miedo. Y digo, ay Señor, no lo escuches. Esa persona está pronta a caer. ¿No ve que el proverbio mismo dice que primero es la altivez de espíritu y después es la caída? El enemigo primero nos hace creer que somos la última Coca-Cola del desierto y después nos deja caer y nos acusa. Por eso tenemos que tener tanta sabiduría, pedirle al Señor. Dice, y teniendo poco, podría llegar a robar.
y deshonrar así el nombre de mi Dios. Yo sí creo que muchas personas que roban son impulsadas por una necesidad, porque no supieron trabajar, porque no supieron ahorrar, no tienen el deseo de ser ladrones, de robar, no, pero también no hicieron nada cuando tuvieron una oportunidad. Y dice, y hay gente, y usted sabe que en este mundo que estamos viviendo, lo que más hay es injusticia. Justicia para el pobre no hay. Si usted por alguna cosa, una enfermedad, robó, usted se va preso y a usted le cae todo el peso de la ley. Pero si es que usted tiene dinero, no hay problema. Compra al juez, compra al otro y usted sale más rápido que inmediatamente. Pero eso se llama injusticia. Pero eso no va a ser siempre. Dice la palabra que llegará el día en que Jesucristo ponga su gobierno y todas esas personas caerán, porque dice la palabra que Dios no se olvida, porque Él es Dios de pactos. Si Él ha hecho un pacto con nosotros, Él lo cumple. Y así mismo Él ha dicho que el injusto, que el que roba, que el que hace maldad no se quedará. Tendrá que pagar. Y dice, y deshonrar así el nombre de mi Dios. O sea, cuando nosotros cometemos un error, no solo quedamos mal nosotros como personas, queda mal nuestra familia. Y lo que es más triste y más duro es que deshonramos el nombre del Señor. Porque Pablo dice, somos cartas leídas al mundo. Y si un cristiano cometió un error, robó, olvídese, la iglesia, todos caemos. Todos los cristianos son iguales, son falsos, estos hipócritas. Por eso yo soy diablo, me han dicho a mí muchas personas. Yo no quiero saber del evangelio, porque he visto que muchas personas comenzaron y las he visto caer. Y yo le pregunto y le digo, ¿Cristo alguna vez ha caído? ¿Sabe por qué yo lo sigo desde hace 35 años? Porque Él nunca me ha fallado. Y no me va a fallar. Yo le he fallado a Él muchas veces, porque yo soy humana. Pero Él nunca me ha fallado. El que cae y peca es porque le abrió la puerta al enemigo. Nada tiene que ver el Señor. Él nos cuida, Él nos manda mensajeros, nos muestra en sueños. Pero nosotros cuando nos entramos en obstinación. Así que esta palabra nos recomienda, ¿no? Nos hace ver que hay pequeñas cosas, como dice el mismo libro de Proverbios, pequeñas hojas que echan a perder la viña. Que el Señor pues nos dé la sabiduría. Y le voy a recomendar algo. Lea todos los días el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene 31 proverbios. Significa que hay un proverbio para cada día. En cada proverbio hay mucha sabiduría, mucha enseñanza. Cuando nosotros aprendemos y lo ponemos por obras, ya no deshonramos al Señor, sino que más bien lo honramos. Para que eso nos ha llamado el Señor. Esperando poner en práctica esta palabra y vivir bajo estos principios, lo bendigo. Y deseo que todas las bendiciones del cielo vengan a su vida, a su familia y a su generación. Amén.